Hoy os voy a narrar la historia de una persona, un asesino, un psicópata también se puede llamar, que asesinó a una mujer a sangre fría y se la comió. Esta es la historia o el caso de Issei Sagawa, nacido el 26 de abril de 1949 en Kobe, o como coño se pronuncia, que yo no soy japonés. Y pues este estado o sitio o ciudad o lo que sea, pues está en Japón. Era hijo de un hombre muy influyente, una persona pues que tenía un éxito empresarial bastante grande y pues era presidente de una compañía de gran prestigio. Desde su nacimiento, Issei pues fue un niño bastante frágil. Siendo prematuro, era tan pequeño que casi cabía en la palma de una mano. Sus problemas de salud continuaron durante su infancia. ¿Por qué? Era débil, enfermizo y pues era de bastante baja estatura. En su etapa de adultez apenas alcanzó el 1,50 m. Esto lo hizo sentir inferior a los demás, inseguro y constantemente acomplejado. Pero lo más inquietante es lo que pasaba sobre su mente. Desde muy joven confesó en tener fantasías caníbales. A los 11 años, al ver las piernas de una compañera de su clase, sintió el deseo de morderlas y de comerlas. No se lo comentó a nadie, pero esto le acompañaría durante toda su vida. También, más adelante, Issei nos cuenta que cuando era la joven, por esta etapa de los 11 años, por la niñez, él tenía un sueño recurrente, que era que a él como que le estaban cocinando y pese al dolor, como ese sueño era recurrente y pues volvía todos los días, al final ese dolor se convirtió en un placer, por lo que él deseaba comer carne humana o ser comido. Perfecto, pues ahora iremos con los primeros intentos de cometer un crimen de este calibre. En los años 70, Issei pues se mudó a Tokio para estudiar literatura. Cabe recalcar que Issei era un gran estudiante, era fascinantemente inteligente y pues en todos los campos sobresalía. Allí en Tokio tuvo sus primeras oportunidades de acercarse pues a mujeres. Lamentablemente en Tokio, en todas las partes del mundo hay pues estas mujeres de compañía que tú las pagas y tal. Pues en Tokio hay mazo, pero mazo. Y entonces su deseo impulsivo era que mientras que estuviera con ella, le decía que le pusiera un cuchillo en el cuello y que se le iba a comer. Y al revés, también lo hacía él. Claro, las mujeres pues estarían como diciendo a este hombre que le pasa la cabeza, pero bueno, ellas lo hacen por dinero, ahí está. Pero en una ocasión especial, digamos, encontró por la calle a una chica que era joven, guapa, atractiva, era rubia, con ojos azules, lo típico que él buscaba en una mujer. Entonces Issei la siguió hasta su casa y entró en su casa para coger un cuchillo y mientras que la joven dormía, intentar, pues, en la parte del culo, en un cachete más exactamente, le intentó cortar para llevarse un trozo de piel y después cocinarlo. Bastante macabro, pero la mujer obviamente al notar pues un cuchillo allí pues se puso a gritar y se salió corriendo y al final lo cogieron. Pero como su padre pues tiene muchísimo poder y era una persona que tenía una inmensa cantidad de dinero, pues no le ocurrió nada. Ahora vamos a ir con una de las partes más importantes de esta historia, cuando Issei decide trasladarse a París para seguir estudiando. O bueno, eso es lo que quería dar a entender. En 1977, Issei se mudó a París, una ciudad preciosa, con la excusa de pues estudiar literatura. Como también hizo en Tokio, aquí en París buscaba pues estas mujeres de compañía para pues bueno, tener sus servicios y sí que no solo buscaba satisfacerse, pues como ya sabéis, sino que también intentaba morderlas o incluso intentar devorarlas. Nunca se atrevió a hacerlo, pero todo cambió cuando conoció a una chica llamada René Hartevelt, o Hartevelt, o como se pronuncia, que yo no soy ni inglés, ni francés, ni nada. ¿Quién es, o quién mejor dicho, era René Hartevelt? Pues era una estudiante holandesa de 25 años, como la descripción de la anterior mujer a la que intentó, bueno, pues asesinar. Era alta, rubia, de complexión fuerte y pues era una mujer con un gran talento para los idiomas. Ella era pues lo contrario a Issei, atractiva, culta, sociable, amable. Para él, aquella mujer, René, significaba, o mejor dicho, representaba la perfección, pues lo que es ser la mujer ideal, alguien inalcanzable. Cómo se conocieron fue bastante pues normal. Se conocieron en una clase, lo típico de bueno, pues vamos a venir a mi casa, hacemos un trabajo tal, pues con excusas académicas. René lo veía como un amigo pues extraño, el típico amigo tímido que tienes, que bueno, que no habla mucho y tal, o que a veces se pasa un poquito de la raya y pues es un poco ofensivo. Lo trataba con bastante amabilidad, pero ella no sospechaba nada porque bueno, pensaba que esto eran todo pues coñas que hacía. Pero Issei, cuando hacía esas quedadas en su casa y invitaba a esta chica llamada René, tenía algunas armas escondidas en un armario. Tenía, una pistola, una escopeta, varios cuchillos y
siempre que venía iba con la excusa de irse a un momento al baño y cogía aquella pistola que os he comentado y se dirigía hacia el salón donde estaba pues René. Pero a medio camino pues se bloqueaba y pues no podía ir. Lógicamente vas a matar a alguien, o sea, no puedes. Hasta que un día Issei la invitó pues a su apartamento, la pidió que leyera un poema en voz alta, mientras él se colocaba detrás de ella con un rifle que había comprado días antes. Y pues él le metió un disparo en la nuca y murió al instante. Si creéis que esto es macabro, bueno, atentos a lo que vais a escuchar. Issei abusó del cadáver y durante las siguientes horas comenzó a descuartizar el cuerpo y a comérselo. Primero lo comió crudo y después lo empezó a freír, a cocinar, a elaborar recetas y todo esto pues lo iba documentando con fotos. Declaró más adelante que lo que más le fascinó fue comerse los glúteos, los pechos, que son la zona donde más grasa hay y pues por lo tanto es una zona que es más jugosa, por así decirlo. Y con aquellas piezas que le sobraron, las guardó en el frigorífico. Durante varios días convivió con el cadáver y pues poco a poco fue consumiéndolo. Y diréis, ¿hasta aquí ya la historia? No, la verdad es que no. Ahora es un error bastante común, que parece incluso de película, el que cometió. Y es que tras varios días necesitaba deshacerse de los restos porque ya la gente iba a empezar a sospechar por el olor y por varias cosas. Así que lo que hizo fue meter los restos, aparte de los restos que quedaban ya del cuerpo, en maletas, las llevó a un lago cercano y lo echó en el lago, las maletas, las tiró. Pero el plan fracasó porque un hombre vio cómo arrastraba las maletas pesadas y notó que salía pues como alguna especie de líquido dentro de ellas. Entonces pues avisó a la policía y cuando las autoridades o los policías llegaron y abrieron el equipaje, vieron que había restos humanos. La investigación fue corta. Rápidamente llegaron hasta pues Issei Sagawa, quien confesó sin ningún tipo de resistencia. Y su explicación fue bastante perturbadora. También fue muy clara. Su explicación fue: quería comer carne humana, pero no podía resistirlo. Ella era perfecta. Issei realmente estaba profundamente enamorado de pues René. Y pues para intentar tenerla como dentro de sí, él lo que hizo fue pues asesinarla y comérsela, para así tenerla dentro de sí. Lo cual es un poco macabro, la verdad, y de psicópata. Y bueno, pues después de esto, pues hubo un juicio donde pues la justicia francesa quedó pues bastante impactada por el caso porque es bastante heavy. Y tras los exámenes psiquiátricos, pues los especialistas determinaron que Issei Sagawa era inapto mentalmente para enfrentarse a un juicio. Fue internado en un hospital psiquiátrico en París, donde permaneció pues 2 años. Después de eso, padre, que era un hombre pues de grandes recursos, por así decirlo, comenzó una intensa campaña para traerlo de vuelta a Japón, donde, con la excusa de que le internaría de por vida en un centro mental o un psiquiátrico, al final pues logró convencer a la justicia francesa y lo deportaron finalmente en 1984. Y aquí es donde viene lo más polémico. Cuando llegó a Japón, las autoridades japonesas solicitaron los documentos judiciales de Francia, pero por algún tipo de casualidad nunca fueron enviados de forma completa. Así que, al no tener pruebas oficiales, los tribunales japoneses no pudieron juzgarlo por el asesinato de René Hartbelt. Así que, en 1986, apenas 5 años después del crimen, Issei Sagawa fue puesto en libertad. Sí, amigos, un caníbal asesino confesó y aún así, tras 5 años de psiquiátrico, quedó libremente en libertad, caminando por Tokio como si no hubiera hecho nada, nunca. Aunque realmente lo increíble es lo que vino después. Sagawa, Issei, como queréis llamarle, no se escondió. Al contrario, se convirtió en una especie como de figura mediática. Publicó libros autobiográficos, donde narraba con detalle lo que había hecho. Colaboró en revistas de manga con ilustraciones inspiradas en su crimen, algo bastante extraño, macabro y asqueroso. Apareció en entrevistas de televisión, siempre hablando abiertamente de su canibalismo. Incluso participó en películas eróticas y de bajo presupuesto, explotando su fama macabra, intentando recrear lo que había pasado aquel día. Y bueno, la sociedad japonesa estaba dividida. Algunos lo rechazaban como un monstruo, lo cual es normal y lógico, pero otros lo consumían como un personaje de morbo y de espectáculo. En alguna de estas entrevistas, Issei confesó que nunca había vuelto a pensar en matar a alguien porque lo que hizo no estuvo bien, que fue arrebatar una vida. Pero lo que no descarta es volver a comer carne humana. Sí alegó en una entrevista. Con el paso de los años, su salud se deterioró, lo cual es normal. Sufrió diabetes en 1997, tuvo un derrame cerebral que lo dejó paralizado de un lado del cuerpo y desde entonces dependía del cuidado de su hermano. Durante años vivió aislado, en una silla de ruedas, con muchas dificultades para hablar y finalmente pues murió
en noviembre del 2022 a los 73 años. Su muerte fue tan reportada por medios japoneses como discreta y sin honores. El caso de Issei Sagawa sigue siendo uno de los más impactantes y perturbadores de la historia criminal. Un hombre que confesó haber planeado y ejecutado uno de los crímenes más horribles sobre la faz del planeta, pero que jamás pisó un solo día una cárcel. Su historia es un recordatorio de cómo las fallas legales y la influencia social pueden dejar sin justicia a las víctimas, y también una ventana aterradora al lado más oscuro de la mente humana. Yo soy Job, y si te mola este caso de terror, sígueme, dale a like y comparte este vídeo. Por favor, también un comentario para siguientes vídeos. Chao.